Hola, bienvenido a este análisis bíblico, histórico y exegético fundamental donde examinaremos la columna vertebral de la autoridad de los testigos de Jehová, la doctrina del esclavo fiel y discreto. Si eres testigo, sabes que tu lealtad y obediencia giran en torno a la creencia de que, en el año 1919, Jesucristo inspeccionó a las religiones y eligió a un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia en Estados Unidos para ser su único canal de comunicación. Te han enseñado que obedecer al cuerpo gobernante es obedecer a Jehová. Pero, ¿y si te dijera que esa interpretación es una novedad teológica que ni los fundadores de la Watchtower creían? ¿Y si abriéramos la Biblia en Mateo capítulo 24 y descubrieras que Jesús nunca profetizó una jerarquía en Nueva York, sino que contó una parábola moral aplicable a todo cristiano? Hoy desmontaremos el secuestro de esta parábola. Veremos cómo transformaron una ilustración sobre fidelidad individual en un título de poder corporativo absoluto. Si la base de la autoridad del cuerpo gobernante es un error bíblico, la estructura de obediencia ciega se derrumba. Mereces saber si sigues a Jesús o a hombres sentados en la cátedra de Moisés. Verás por qué la doctrina actual del esclavo contradice lo que la organización enseñó durante 90 años. Pero primero, ¿sabías que Charles Taze Russell nunca creyó en un cuerpo gobernante como existe hoy? Y que su esposa promovió la idea de que Russell mismo era el esclavo fiel en persona, idea aceptada por la organización durante décadas? La historia de esta doctrina es de cambios de conveniencia, no de luz divina. Hoy veremos si Jesús cambia de opinión o si son los hombres los que cambian las reglas. Muchos dicen la defensa habitual. Jesús profetizó en Mateo 24:45 que habría un esclavo alimentando a los domésticos. Ese es el cuerpo gobernante que nos da la atalaya. Si no son ellos, ¿quién más predica? Entiendo esa lógica, pero respondo exactamente. Estás confundiendo identificación profética con aplicación parabólica. Jesús no nombraba a un grupo futuro, respondía a Pedro sobre quién es un administrador fiel. Además, si el alimento son las publicaciones, y Jesús los nombró en 1919 porque el alimento era bueno, ¿cómo explicas que el alimento de 1919 incluía pirámides y profecías falsas que hoy rechazan? ¿Nombraría Jesús a un cocinero que sirve comida podrida? Vayamos al bloque bíblico contundente. Abramos la Biblia sin los lentes de la atalaya. Primer pasaje fundamental, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 45 al 51. Jesús dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Pero si aquel siervo malo dijere... Analicemos el género. Jesús empieza con una pregunta. ¿Quién es, pues? No dice, habrá un grupo llamado el esclavo. Es una pregunta retórica para reflexión individual. El contexto son parábolas de vigilancia. El ladrón, las 10 vírgenes, los talentos. En la parábola de las vírgenes, ¿las prudentes son una clase clerical en Nueva York? No, representan a cristianos preparados. En los talentos, el hombre de 5 talentos, el cuerpo gobernante, no. Es cada cristiano. ¿Por qué la parábola del siervo fiel la interpretan como profecía de jerarquía exclusiva? Es inconsistencia hermenéutica. Jesús ilustra una actitud, fidelidad. Si eres fiel, eres bendecido. Si eres malo, eres castigado. No es nombramiento corporativo, es advertencia de juicio para cualquier líder. Segundo pasaje crucial, Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos 41 al 48. Este paralelo destruye la interpretación de la Watchtower. Pedro pregunta: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Jesús responde con la parábola del mayordomo. Pero Jesús añade un detalle que Mateo no menciona explícitamente. Habla de 4 tipos de siervos. 1. El fiel recompensado. 2. El malo castigado severamente. 3. El que conoció la voluntad y no la hizo, muchos azotes. 4. El que no la conoció e hizo mal, pocos azotes. Si el esclavo fiel es únicamente el cuerpo gobernante, el esclavo malo también debe ser una entidad profetizada. ¿Quién es? La Watchtower dice hoy que el esclavo malo es una clase hipotética, una advertencia de lo que podría pasar. ¡Qué conveniencia! La recompensa, autoridad, la aplican literalmente. El castigo, ser partido por la mitad, dicen que es hipotético. Eso es manipular la escritura. O toda la parábola es profecía de entidades reales, o toda es ilustración moral.
No puedes quedarte la bendición literal y hacer hipotética la maldición. Entremos en el bloque histórico. La historia demuestra que es un invento humano. Desde 1881 hasta 1916, los estudiantes de la Biblia creían que el esclavo fiel era Charles Taze Russell. Maria Russell promovió esto y la organización lo aceptó, llamándolo aquel siervo. Cuando Russell murió en 1916, hubo crisis. El juez Rutherford, para consolidar poder, cambió la doctrina en 1927. Enseñó que el esclavo no era una persona, sino una clase colectiva, todos los ungidos en la tierra. Esta fue la doctrina oficial durante 85 años. El esclavo son todos los ungidos. Pero, en la reunión anual de 2012, publicado en 2013, el cuerpo gobernante dio un golpe teológico. Anunciaron nueva luz. El esclavo fiel no son todos los ungidos. El esclavo fiel es únicamente el cuerpo gobernante. Despojaron a miles de ungidos de su título y concentraron la autoridad en 8 hombres. Dijeron que los ungidos fuera del cuerpo son solo domésticos, igualando su estatus al de la gran muchedumbre, dejándolos sin voz ni voto en la doctrina. Piensa en esto. Durante casi un siglo la verdad era una cosa. De repente es lo opuesto. ¿Jesús estuvo equivocado 100 años? ¿Jesús les dejó creer una mentira sobre su identidad hasta 2013? ¿O es más lógico que estos hombres ajustan la doctrina para blindar su autoridad y evitar que otros ungidos reclamen voz? Analicemos el examen de 1919. La doctrina dice que Jesús inspeccionó el templo en 1919 y eligió a la Watchtower por su alimento apropiado. Veamos ese alimento de 1919. El libro principal era El Misterio Terminado, The Finished Mystery, 1917. ¿Qué enseñaba ese libro que Jesús supuestamente aprobó? Enseñaba que el reino empezaría en 1925. Falso. Enseñaba que la Gran Pirámide era el testigo de Dios y usaba sus medidas para fechas. Hoy dicen que es satánico. Enseñaba que el Leviatán de Job era una locomotora de vapor. En la revista The Golden Age, decían que las vacunas eran inyecciones de pus diabólico y el radio curaba enfermedades. Pregunta seria: si fueras Jesús, la verdad encarnada, y bajas en 1919, ¿elegirías al grupo que enseña pirámides y falsos fines del mundo? ¿Dirías, bien hecho, siervo fiel, este alimento podrido es lo que quiero? Imposible. Jesús no aprueba el error. Por tanto, la elección de 1919 es un mito. Nunca ocurrió. Es una historia inventada retroactivamente para justificar su autoridad. Pasemos al bloque lógico y el alimento. Ustedes dicen que el alimento son las revistas y libros, pero en la Biblia, el alimento es la palabra de Dios y la voluntad del Padre. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Pablo hablaba de leche y alimento sólido, Hebreos 5. La Iglesia Católica enseña que el alimento supremo es la Eucaristía y la doctrina apostólica. El alimento de la Watchtower cambia. Lo que era verdad en 1920, millones no morirán, hoy es error. Si el alimento de ayer hoy es veneno, ¿quién asegura que el de hoy no será veneno mañana? Un esclavo fiel no sirve comida que enferma. Un esclavo fiel sirve la verdad inmutable. La Iglesia Católica lleva 2000 años sirviendo el mismo credo. No hemos cambiado la divinidad de Cristo ni la resurrección. Eso es estabilidad. La Watchtower ha cambiado casi todas sus doctrinas, fechas, adoración a Jesús, trasplantes, vacunas. Eso es un menú peligroso. Vamos a los contraargumentos rápidos. Primero, en el primer siglo había un cuerpo gobernante en Jerusalén. Respuesta. En Hechos 15 hubo un concilio presidido por apóstoles. Los apóstoles tenían autoridad de Cristo. El cuerpo gobernante actual no son apóstoles, no hacen milagros y admiten no ser inspirados. Atalaya, febrero 2017. Si no son inspirados y yerran, ¿por qué exigen obediencia absoluta? El concilio dijo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo. El cuerpo gobernante dice, nos parece a nosotros, podemos equivocarnos, pero obedece. Es tiranía espiritual. Segundo, ¿a quién iremos? Solo la organización predica en toda la tierra. Respuesta, falso. La Iglesia Católica tiene 1.300 millones de miembros en todo el mundo, predicando el Evangelio, bautizando y haciendo caridad gigantesca. Hospitales, asilos. Protestantes también predican. Decir que solo los testigos predican es vivir en una burbuja. Predicar otro evangelio, Jesús Ángel, no es cumplir la comisión, es distorsionarla. Gálatas 1. Tercer argumento. El esclavo es discreto, prudente
Por eso corrige errores. Respuesta: prudencia es sabiduría práctica, no cambiar de opinión. Un piloto prudente revisa el mapa, no cambia de ruta y estrella el avión. Corregir errores fundamentales, falsas profecías, no es prudencia, es prueba de falta de dirección. Deuteronomio 18 dice que si un profeta falla, no le temamos. No dice que le llamemos prudente. Quiero hablarte directo, hermano testigo. Sé que temes cuestionar al esclavo, pero Pablo elogió a los de Berea porque examinaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Examinaban a un apóstol. Si ellos podían examinar a un apóstol, ¿tú no puedes examinar a 8 hombres que admiten no ser inspirados? Jesús dio la parábola para que fueras fiel en tu vida, no para entregar tu conciencia a una corporación. El verdadero siervo fiel es todo cristiano que guarda la fe. Los líderes enseñan, pero están bajo la palabra, no sobre ella. El Papa no inventa doctrinas ni contradice la Biblia. El cuerpo gobernante cambia doctrinas y exige que aceptes nueva luz. Verdad libera. No necesitas intermediario en Nueva York para entender que Jesús te ama y su evangelio es gracia. Te hago un reto. Busca la atalaya del 15 de julio de 2013. Lee donde cambian la identidad del esclavo. Mira cómo admiten que pensaban una cosa y ahora otra. Lee Lucas 21:8. Mirad que no seáis engañados, no vayáis en pos de ellos. Jesús advirtió sobre guías exclusivos. Lee los evangelios sin la Watchtower una semana. Solo tú y la Biblia. Verás que el mensaje de Jesús es simple. Jesús no fundó una editorial, fundó una iglesia, un cuerpo vivo. Católicos, si esto les ayudó a entender la autoridad de los testigos, comenten: solo Cristo es el Maestro. Compartan con caridad. Muchos testigos son víctimas y sufren. Necesitan saber que hay salida y la iglesia de Cristo es grande. Si quieren ver cómo esta autoridad lleva a decisiones mortales, vea mi video La prohibición de sangre, mandato divino o sacrificio humano, donde explico consecuencias trágicas. El enlace está en pantalla. Para conocer la historia real de la Biblia, sigan la serie en la playlist Historia de la Biblia. Soy tu hermano en Cristo, y esto es Apologética Católica para el año 2026. La fidelidad es a Cristo. Paz y bien.